Continuamos entonces en el curso de análisis funcional y vamos a hablar un poco de las propiedades de la norma y vamos a estudiar algunos otros espacios normados, tal como lo comentamos en un video anterior. Entonces, bueno, como propiedades de la norma, ya sabemos qué define una norma, qué define un espacio normado, pero como algunas propiedades que yo creo que son importantes enunciar son las siguientes. La primera es que la norma de menos x va a ser igual a la norma de x. O sea, repito, si yo tengo x y tengo definido sobre x una norma para cualquier espacio x espacio vectorial, por supuesto, estas propiedades van a ser ciertas. La otra propiedad importante acá es que la norma módulo de la norma de x menos la norma de y va a ser menor o igual a la norma de x menos y. ¿Ok? Eso se deduce de la desigualdad triangular. Y estas dos propiedades son importantes porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una sucesión xn, n variando desde 1 hasta infinito, si ahora consideramos una sucesión en x, diremos que la sucesión xn converge en norma vamos a llamarlo así, a x sub 0, y vamos a decir acá, esto lo vamos a denotar de esta manera, disculpen que me desenfoqué. Diremos entonces que una sucesión converge a norma en x sub 0, lo vamos a denotar así, pues vamos a decir que xn tiende a x sub 0 en la norma cuando n tiende a infinito. Si ocurre esto, si el límite cuando n tiende a infinito de la norma de xn menos x sub 0 es igual a 0. Eso es convergencia en norma. ¿Ok? Tenemos que la norma es continua como funcional, y esto lo vamos a volver a estudiar más adelante, pero lo voy a comentar ahorita, como funcional en x. ¿Ok? Ahora, si entre paréntesis, si x es métrico, si nosotros tenemos que nuestro espacio es un espacio métrico, se consideran sucesiones. ¿Ok? Y de aquí, entonces, tenemos, que eso lo vimos en los cursos de análisis, que f es continua, una función es continua, si y solamente si el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es igual a f de x, siempre que xn converja a x cuando n tiende a infinito en norma. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá, en norma. Entonces, claro, la norma nos va a permitir a nosotros dar esa idea de aproximación y gracias a eso es que podemos hacer análisis, más allá de la estructura algebraica. Si xn converge a x, entonces la norma de xn converge a la norma de x0 cuando n tiende a infinito. Convergencia en el espacio implica convergencia de las normas de sus elementos. Es lo que estamos diciendo acá. Y esto es cierto simplemente por la propiedad de la norma, porque decir que xn converge a x0 cuando n tiende a infinito en x, esto es equivalente a decir que el límite cuando n tiende a infinito de la norma, vamos a decirlo así, xn menos x0, esto es 0. ¿Ok? Pero esto implica, esto implica lo siguiente, que lo voy a decir así, lo vamos a decir así. Esto significa que dado epsilon mayor que 0, existe no es sub 0, tal que esto que está acá es menor que epsilon si n es mayor que n0. ¿Ok? Pero
ahora sí, el módulo de esto menos esto está controlado por esto. Y esto es menor que epsilon a partir de este momento. Por lo tanto, por esta cadena de desigualdades, escogiendo este mismo índice, fijando este valor que está acá, este parámetro, nosotros podemos decir que esto se cumple. Esto va a ser menor que epsilon si n es mayor que n0. Y esto que está acá implica que el límite cuando n tiende a infinito de la norma de xn va a ser igual a la norma de x0. ¿Ok? Convergencia implica convergencia en norma, pero el recíproco no es cierto. Tengan cuidado con eso. Por ejemplo, si ustedes consideran x igual a los reales, ¿ok? Y miran la sucesión, por ejemplo, xn igual a menos 1 a la n, ¿verdad? Y acá vamos a considerar el espacio R y vamos a considerar el módulo. O sea, en vez de considerar, la norma aquí va a venir definida por el módulo, por el valor absoluto que nosotros conocemos. Bueno, tenemos que, fíjense, esto que está acá, esta sucesión no converge. Porque cuando ustedes vean el límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1 a la n, esto no existe. ¿Estamos de acuerdo? Esto no existe. Esto es 1 menos 1, 1 menos 1, qué sé yo. Pero, mosca, porque el límite, vamos a decirlo así, pero el límite, cuando n tiende a infinito del módulo de xn, es igual a 1. Porque al tomar el módulo eso es una sucesión constante. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿ok? La otra propiedad importante aquí de las normas que me gustaría comentarles es un teorema que vamos a demostrar brevemente. Teorema, el siguiente teorema dice que si consideramos sean S definida de x por x en x como la operación suma, ¿ok? Y vamos a llamar P definida de x por k en x dada como P de lambda x igual a lambda por x. Sean estas dos operaciones, pero pensadas ahora como funcionales. La operación suma y la operación producto las estamos asociando a dos funcionales, ¿verdad? Estas, P y S, son continuas. O sea, son dos funcionales o continuos, ¿ok? Entonces aquí hay que hablar un poquito en qué contexto estamos trabajando, ¿no? Y para ello, fíjense, ¿no? La demostración sería de la siguiente manera. Demostración. Vamos a considerar x y tau 1, x, tau 2, dos espacios topológicos, ¿verdad? Y vamos a considerar el par xy perteneciente a tita. Para cada xy perteneciente a tita, tita es un abierto en el producto, existen U1 y U2 abiertos en tau 1 y tau 2, tales que x pertenece a U1 y y pertenece a U2, ¿ok? Entonces el producto U1 por U2 está contenido en tita, ¿ok? Y acuérdense que vamos a considerar que tau 1 y tau 2 son dos topologías dados por las métricas. O sea, déjenme escribirlo. Tau 1 y tau 2 son dos topologías
dadas por una métrica, vamos a llamarla tau, que es el producto de tau 1 por tau 2, ¿ok? Definida como, bueno, introducimos la métrica así, por ejemplo. Permítanme acá escribir x1, x2 igual al máximo, y como no me va a caber por acá porque la visual es corta, permítanme tratar de enfocar esto mejor y poner acá el máximo, y aquí escribimos ρ1 de x11, ya voy a explicar un poquito mejor esto, x12, ρ2 de x21, x22, ¿ok? Donde x1 tiene coordenadas x11, x12, x2 tiene coordenadas x21, x22, y obviamente que ρ1 y ρ2 son las métricas asociadas a los espacios coordenadas, ¿ok? Entonces aquí la idea es ir trabajando coordenada a coordenada. Y si nosotros tenemos acuérdense que en X y en Y, o sea, en los espacios coordenados, tenemos, en este caso, X e Y, perdón, dije X e Y, pero es X por X. X es un espacio métrico. Entonces, cuando nosotros levantemos en el producto, vamos construyendo los vectores de esta manera, coordenada a coordenada, y trabajamos con las métricas. No tienen por qué ser la misma métrica. Pueden ser dos métricas distintas definidas sobre el mismo espacio. Pero definiendo esto de esta manera, eso también nos permite construir una métrica. Y entonces, fíjense, teniendo eso de esta manera, entonces tenemos lo siguiente, fíjense. Continuamos de la siguiente manera. Supongamos que esto, xn y n, converge a xy. Veamos que la suma xn, y sub n converge a s de xy. Pero para hacer eso, entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Pero nosotros tenemos que el máximo, y en este caso lo vamos a escribir así, módulo de norma de xn menos x, norma y sub n menos y, porque ahora en vez de llamarlo ρ1 y ρ2, de una vez, como estamos trabajando con el mismo espacio, que es x, porque estamos trabajando en x por x, podemos llamar todo igual, y entonces acá podemos considerar esto de esta manera, pero ahora definiendo el máximo. El máximo acá es esto, ρ de xn, yn, xy, y esto tiende a 0. Y como esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito, ¿ok? Entonces nosotros podemos concluir lo siguiente. Podemos escribir lo siguiente. Fíjense, podemos escribir esto, que la distancia, que la norma de S de xn, yn menos S de xy, la norma de esto va a ser igual, por definición, a esto, xn más y sub n menos x más y. Y esto es menor o igual, por desigualdad triangular, xn menos x más yn menos y. Y esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Es decir, estamos concluyendo que la suma también es un operador continuo, es un funcional continuo. Lo mismo ocurre con el producto. O sea, supónganse que tienen una sucesión lambda n, tal que lambda n tiende a lambda sub 0
y supónganse que xn tiende a x sub 0. Entonces cuando se haga lambda de, en este caso, según nuestra notación, habíamos dicho que era P lambda de xn menos P lambda de x sub 0, ¿ok? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la norma de lambda xn más lambda n de x sub 0, o de una vez, permítame hacer el paso intermedio. Lambda xn menos lambda sub 0 de x sub 0. Y aquí, aquí permítame, aquí me faltó un lambda sub 0, ¿ok? Y aquí me faltó un lambda sub n, disculpen. Entonces, lambda sub n aquí, lambda sub 0, y aquí esto sí puedo multiplicar y sumar términos cruzados, lambda n xn más lambda n x0 menos lambda n x0 menos lambda 0 x sub 0. Multiplicando y sumando sumando y restando el término cruzado. Ahora, menor o igual, desigualdad triangular, y acá esto me va a quedar módulo de lambda sub n por la norma de xn menos x sub 0 más módulo de lambda n menos lambda sub 0 por la norma de x sub n. Y ahora esto podemos hacerlo tender a 0 usando estas dos hipótesis que está aquí arriba. Podemos concluir que esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Yo les voy a dejar a ustedes los detalles, porque entonces la idea aquí es, dado epsilon mayor que 0, existe un n1, tal que módulo de alfa n menos alfa 0 es menor que epsilon medio cuando n es mayor que n1. O sea, para este existe un n1, para este existe un n2, tal que si n es mayor o igual que n1, la distancia de esto es menor que epsilon medio. Si n es mayor que n2, la distancia, la norma de esto es menor que epsilon medio. Y después definen, por decirles algo, n3 como el máximo entre n1 y n2. Definiendo n3 como el máximo entre n1 y n2 y tomando n mayor que n3, ustedes pueden concluir que esto es menor que, bueno, entonces aquí tienen que tener cuidado con la norma, pero si una sucesión es convergente es acotada, usan esa idea, pero esto lo pueden hacer tan chiquito como epsilon. Epsilon medio, epsilon, una constante por epsilon, m por epsilon, no importa. Eso va a tender a 0. Y con eso tenemos esa propiedad de la norma. Con esa propiedad de la norma vamos a aplicarla en el estudio de otros espacios de funciones.